Hola, hoy te quiero hablar de un tema que tiene que ver con nuestro hacer a lo largo de nuestra vida de adultos. Y es puntualmente de qué trabajamos, qué hacemos, qué estudiamos, a través de qué oficio nos sustentamos, de qué profesión, de qué trabajo en particular, de qué trabajamos. Generalmente creemos que nuestras decisiones son tomadas libremente. Y desde algún punto, así como les hablo del árbol transgeneracional y desde dónde está la mirada de los patrones, de los programas que vamos inconscientemente repitiendo, desde lo adquirido, desde lo aprendido, eh, las profesiones de lo que trabajamos, de lo que nos sustentamos, lo que estudiamos, muchas veces son formas de reparación que tiene la energía, la vibración de nuestro transgeneracional para ir dando solución a ciertas cuestiones que fueron vividas estresantemente, con dolor o con culpa, como puede ser no haber podido estudiar, no saber leer ni escribir en el idioma en el que llegaron algunos inmigrantes, que son abuelos o bisabuelos nuestros. Puede ser también culpas por haber hecho ciertos abandonos o silencios, abandonos de madres a hijos, de padres a hijos. Puede ser también situaciones de pérdidas de dinero muy fuertes en el transgeneracional, estafas entre hermanos o pérdida o tener que dejar todo del país en el que uno se vino y empezar de cero con esa frustración de haber perdido la casa o cuando hay problemas de herencias, de divorcios, hijos que no nacieron dentro del matrimonio, digamos, y que fueron hijas de segundas parejas o del amante. Bueno, todas esas situaciones que fueron vividas en el árbol transgeneracional desde nuestra familia, desde nuestro clan, eh, y que por alguna situación no pudieron ser habladas, fueron acalladas, ocultadas o simplemente vividas con mucha sensación de dolor. Eh, 2 generaciones después, aparece una profesión, un oficio. Y desde ese hacer vamos tratando de reparar eso que quedó sin saberlo, sin darnos cuenta. La mayoría de las profesiones o oficios, sobre todo cuando nos hacen ruido, ahí es muy evidente. Yo les hablé en algún episodio anterior, que si no lo viste, el del árbol transgeneracional, te invito a que lo veas. Y ahí vas a escuchar un poco más de todo esta resonancia y de cómo se va transmitiendo esta información. En realidad es una información que llega a nosotros energéticamente, porque quedó inconclusa, quedó una situación inconclusa, no resuelta, no gestionada emocionalmente como correspondía. Empezamos a trabajar de algo y ese algo nos hace ruido. Como les decía, yo les comenté en ese episodio que había un tema con mi profesión, la profesión que elegí, creyendo libremente haber elegido, y que me hacía tanto ruido en el ejercicio de la profesión. O sea, la estudié, me gustaba, no digo que no, me sigue gustando, no me hacía bien en el día a día, no tenía ganas de trabajar de eso, sentía que no era lo que expandía mi ser, sino que me acobardaba,
me tenía siempre en un ir y venir, la quería dejar, o sea, quería dejar de trabajar de abogada, volvía, hasta que entendí, descodificando el trabajo y la profesión que había elegido, que en realidad estaba reparando a alguien de mi transgeneracional por los tipos de casos que me venían. Pero no voy a volver a lo que ya les conté. Sí voy a hablarles en general de distintas profesiones o oficios y desde qué mirada van reparando. Creemos que nuestras elecciones se dieron muy libremente, que no influyó nadie ni nada. Y sin ver, en realidad, internamente algo nos direcciona, algo nos llama la atención, algo resuena en nosotros y nos hace ir por el tema de los números, o por lo humanístico, o por determinados oficios del hacer, o la seguridad, profesiones que tienen que ver con la seguridad, la medicina, la enfermería. Cuando alguien viene a nosotros con alguna situación, como biodescodificadora, de tener un tema con la profesión elegida, o porque me hace daño, porque me hace mal, porque no sé cómo hacer, empezamos enseguida surge que hay algo en la familia que tiene que ver con la elección que terminás haciendo de eso que está haciendo ruido internamente también. Y cuando decimos que estamos condicionados, decimos que estamos condicionados por tabúes, por prejuicios, por condicionamientos sociales, pero también en cada una de nuestras elecciones estamos condicionados por programas ocultos en el inconsciente que vienen de nuestra resonancia del transgeneracional. De este modo se da que encontramos a nuestra pareja perfecta para el programa que traemos, o que nunca la encontramos, o que la cambiamos muchas veces. Así también elegimos nuestra profesión, nuestro oficio, aquello de lo cual trabajamos, hacemos. El inconsciente es un gran desconocido. En él se encuentran los arquetipos, también los recuerdos ancestrales, los deseos ocultos, los secretos, los silencios, los pecados de ancestros. Así los vivieron ellos. Todo eso hace a nuestra vida sutilmente. No lo vemos, quizá no lo tenemos en forma consciente. De hecho, lo vivimos resonando en nosotros sin verlo, sin darnos cuenta, aunque nos va direccionando el camino, como si fuera un GPS interno. Todo lo que va gobernando nuestras vidas, atado a las lealtades familiares, a la fidelidad familiar, parental, quizá y casi siempre sin que sea visto en forma concreta. Muchas veces la persona lo puede ver sencillamente porque hay abuelo médico, hijo médico, nieto médico, o el estudio de escribanos del bisabuelo que pasó al abuelo, que pasó al padre, que pasó al hijo y va a venir al nieto. Ahí hay como un mandato claro que se está viendo, pero muchas veces hay trabajos que hacemos que están ligados con una resonancia que creemos que elegimos libremente y que sin embargo no es tan libremente. Y que ¿dónde aparece el conflicto? Cuando no nos hace bien, cuando no nos da comodidad vivir desde ese accionar. Hay casos, por ejemplo, de nietos que por fidelidad
familiar, si un abuelo perdió todo y vivió en la ruina, por fidelidad parental, él es doble de ese abuelo y toma esa energía y nunca puede generar abundancia. Siempre repite el patrón de escasez. Es como una vibración que queda anclada y toma el otro. Cuando ese otro comienza a tomar conciencia de eso, empieza a soltarla, a cambiar la percepción. Bueno, en los oficios, en los trabajos, la cosa es muy parecida. Vamos respondiendo a herencias emocionales. Muchas veces decimos, este collar era de mi abuela o este reloj era de mi bisabuelo. Bueno, no solo dejaron collares o relojes, también dejaron vivencias emocionales, traumas, dolores, sensaciones que no pudieron ser gestionadas debidamente y que gestaron una vibración que llega para que uno de nosotros la repare. No hay que tomarlo como, por aquel que pasó eso, ahora yo vivo esto. No, son situaciones que venimos a experimentar para evolucionarlas y que nuestras almas saben que vienen para eso, aunque después, encarnado y en el devenir de la experimentación, se olvida y se siente, se sufre, hasta que se comienza a despertar y a tomar conciencia. Entonces, respondemos a herencias emocionales. Como les dije, que son aquellos traumas, dolores, angustias, estrés que vivieron otros y que no pudieron resolver. Son transportados y vividos en nuestro tiempo. También hay mandatos familiares. No solo esa información que el otro no pudo resolver, sino también porque ese otro viene de otros, hay ciertos mandatos que arrojan silencios, secretos, órdenes que aunque nunca se hayan escuchado directamente, marcan una línea descendente en toda la familia, incluso postgeneracional, a ese que lo hizo. Son órdenes, reglas o mensajes inconscientes transmitidos por figuras del clan que eran reconocidas como autoridad. Por ejemplo, él debe ser fuerte, o en mi familia siempre todos somos fuertes, o los hombres no lloran, las mujeres tienen que callar, si no trabajas duro nunca vas a tener nada, la vida es pura lucha. Todos estos mandatos, estos decretos de alguien con autoridad en el clan fueron derramando y llegan a generaciones posteriores en forma de una resonancia que no se ve directamente de ese modo. Sin embargo, va limitando esa libertad plena de la persona en hacer su experimentación, su camino de vida. También dramas repetidos, la repetición. Estas son también fidelidades parentales, familiares, como por ejemplo dramas de parejas rotas o dolientes y 2 o 3 generaciones después alguno de los individuos no puede formar pareja, la forma la pierde y sufre esa situación. Porque el tema está en que la resonancia aparece porque la persona que lo está transitando lo está sufriendo, lo está viviendo mal, digamos, perdiendo su energía vital, perdiendo su armonía, su bienestar.
los programas ocultos se pueden entender como un conjunto de creencias limitantes, porque van limitándonos en nuestro hacer y direccionándonos, o sea, no solo limitándonos, sino direccionándonos. Y terminamos viviendo toda una vida como en un bucle, como siempre repitiendo lo mismo. Con amistades, con parejas, con jefes, con trabajos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de los trabajos. La idea de que una profesión u oficio puede reparar el árbol transgeneracional tiene que ver con los estudios de la psicogenealogía, de las lealtades familiares inconscientes. Se sugiere desde esta mirada que la elección de una carrera o de un oficio para trabajar puede ser un intento subconsciente de compensar o solucionar dramas, carencias, conflictos no resueltos de nuestros ancestros. Y ahora vamos a ver las largas listas por temas. Sanación. Las profesiones de sanación y cuidado a menudo se vinculan con la reparación de enfermedades o sufrimientos de algún ancestro que no pudieron ser resueltos médicamente, o por una mala praxis, o por falta de medicina, por falta de vacuna, por falta de médico en el campo, o no hablamos de solamente lo que pasó hace 50 años, hace 100. Y entonces aparece un nieto que tiene una gran necesidad de ser médico, o enfermera, o enfermero. El médico busca sanar la enfermedad ancestral. La enfermera, el enfermero, busca reparar el sufrimiento y brindar atención. El masajista, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, está intentando reparar la falta de posibilidad del movimiento, la inmovilidad ancestral. El psicólogo, el psiquiatra, el constelador, está tratando directamente de reparar los problemas de la familia y la salud mental del clan. El nutricionista se asocia con la necesidad de nutrir al clan desde lo maternal, con el amor a la nutrición desde las madres de ese clan. La pediatría, el asistencialismo social, obviamente está reparando situaciones ancestrales por niños que no pudieron ser atendidos debidamente, que tuvieron un abandono médico o una falta de una muerte de muy niños, mala praxis. Busca reparar el asistente social, el abandono del niño. Bueno, estas profesiones que tienen que ver con la sanación, evidentemente van a encontrar en su transgeneracional situaciones dolientes, muchas de ellas que están ahí, que se ven, aunque nosotros creemos que nada tiene que ver con eso. Sin embargo, está. Y cuando nos hace mucho ruido, ya no queremos trabajar de esto, bueno, aparece. Y entonces lo miramos de otra manera. Los oficios de construcción, como la palabra lo dice, las profesiones u oficios de construcción están necesitando reparar a partir de la construcción, de unir, de construir casa, de construir
el andamiaje, ¿no? La familia, mantener, sostener, se relaciona con la necesidad de reparar roturas, pérdida de territorio, de lo que nos contiene, o de unir y reparar la comunicación de la familia. No solamente es de ladrillos, hacer un vestido, coser, el costurero, la costurera, el sastre, repara simbólicamente la separación o la desunión de la que viene, ¿no? Entonces une. El albañil, el constructor, el arquitecto, en la construcción, trata de reparar territorio perdido, generalmente perdido, disputas territoriales, la pérdida del hogar, que puede ser simbólica o material en nuestros ancestros, o nuestros padres, o nuestros abuelos o bisabuelos. El carpintero, trabajando con la madera, ¿no? Con el árbol, muchas veces repara la ira de ese clan, ¿no? Trabaja con la madera de ese clan. Las profesiones de finanzas o de justicia, bueno, van siendo elecciones que intentan reparar situaciones en las que hubo pérdidas de dinero, pérdidas de vidas, pérdidas de propiedades, pérdidas de dinero, ¿no? Y aparece quien maneja finanzas. Las profesiones de finanzas y justicia buscan recuperar lo perdido, van reparando a través de recuperar lo perdido. Dinero, propiedades, o de restablecer la justicia ancestral. ¿Se acuerdan cuando les hablé del tema mío con la abogacía y con mi abuelo que había dejado abandonado un niño y a mí me venían siempre alimentos y alimentos y alimentos? Bueno, inconscientemente estaba reparando la culpa de ese otro a través de ayudar a las madres para recuperar el tema de los alimentos de los hijos. Los abogados, los notarios, reparan deudas, reparan ruinas, reparan abandonos, pérdidas financieras, herencia, temas de herencia. Y va a depender un poco de la rama a la que se dedican, dónde está la resonancia. Los contadores, los banqueros, generalmente están reparando ruinas, pérdidas de mucho dinero, quizá 3 generaciones atrás, y no lo sabemos. Y generalmente ligadas con una función padre, por los números. Ahí hay un conflicto con padre o con la autoridad, porque a veces el arquetipo de padre, pero a veces puede ser una autoridad, el Estado, por ejemplo, la autoridad económica de un país, o el que te lleva a una guerra y te hace perder todo, y te duele lo económico, te duele, o como padre haber perdido toda tu herencia, todo tu dinero, y entonces no poder dar sustento. Entonces va a haber quizá 2 o 3 generaciones después que aparezca el contador de la familia, o la financista de la familia, o el que trabaja con los números en el banco, porque están reparando. Los plomeros que trabajan con el agua reparan la liquidez, lo que se perdió, la liquidez, el dinero. Muchas veces están reparando eso del clan. Las profesiones de comunicación, de reconocimiento, generalmente, ¿qué están reparando? La falta de comunicación.
los silencios, los secretos. De esto no se habla, esto no se puede decir, y va a aparecer el que comunica, el locutor, el conductor, el comunicador, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que contar, y tenemos esa necesidad de hablar, porque hay muchos silencios arriba. El comunicador, el periodista, está buscando romper silencios. Y no necesariamente cosas que se vivieron por el clan. A veces no son secretos del clan, pero por ejemplo, situaciones de vida en un momento determinado, como no digas esto porque puede pasar esto con la policía, o porque los militares, o porque la guerra. Entonces no podemos hablar, nos tenemos que callar, y se vive con dolor, con un resentir eso. Y 2 o 3 generaciones después viene el periodista que investiga y que se mete en casos y que no entiende ni por qué se está metiendo, ni qué. Bueno, seguramente hay ancestros que a los que callaron la boca, a los que dijeron no se habla de esto, o hasta te matan por esto. Entonces reparás haciendo como al contrario, ¿no? La comunicación, comunicá, contá, hablar. El intérprete de lengua de señas, por ejemplo, los intérpretes de lenguas intentan muchas veces recuperar la conexión, la comunicación del clan de distintos lugares, de lugares que han quedado separados. Y muchas veces aparece 3 generaciones después un intérprete de lenguas, o un intérprete de distintos idiomas. Los políticos suelen ser quienes reparan a alguien que no se sintió reconocido en el clan. Y entonces buscan, a partir de la política, el reconocimiento del accionar de ese otro. Los oficios de orden, de autoridad, muchas veces están relacionados con la ausencia o el exceso de la autoridad en el clan. Cuando ha habido un padre o un abuelo muy dictador, muy de reglar, muy de normar, o una abuela o una bisabuela que daba órdenes y bajaban así como un mantra para toda la familia, y eso se vivió con una carga importante. Entonces puede aparecer luego la necesidad ¿no? de estar en seguridad. Policías, militares, bomberos, pueden ser que estén buscando la figura paterna perdida, o restablecer la autoridad ausente, necesaria de ese clan. Las profesiones que tienen que ver con la imagen, con la belleza, con la apariencia, peluqueros, maquilladores, esteticistas, todo lo que tenga que ver con el ver, el mostrar, muchas veces están intentando reparar la baja autoestima o limpiar las cosas no lindas de nuestro clan. Aquello que avergüenza. Y no necesariamente tiene que ser hasta incluso conocido por la persona, pero viene en una resonancia. Esto no se puede ver así. Esto hay que darle otra cara. Entonces nos quedamos en la apariencia y peinamos y maquillamos. Hay alguien ancestralmente que sintió esto feo y que no lo pudo trabajar, no lo pudo evolucionar. O muy baja autoestima de muchos en nuestro clan. Y entonces aparece la maquilladora estrella o el gran coiffeur, como se decía antiguamente, peluquero, peluquera. Bueno, hay que buscar ahí.
Sobre todo hay que buscar cuando la persona viene porque le molesta lo que está haciendo, porque quiere cambiar, porque no sabe cómo. Y bueno, empezar a reconocerse en esto es comenzar a que se vayan diluyendo los programas, la fuerza, la carga que traen. Aquellos oficios o trabajos ligados con la limpieza, el sacado de manchas, el limpiar la casa, la lavandería, simbólicamente se busca limpiar lo sucio. Hay algo en el clan que resuena, aún sin saberlo, los secretos, lo incorrecto de nuestro clan. Los artistas, el músico, el pintor, el bailarín, el escritor, el escultor. La profesión del artista, en sus múltiples formas, se considera reparación de la falta de alegría o de la falta de belleza o de expresión en el sistema familiar del cual se viene. Hay un conflicto familiar a reparar, como la falta de alegría, de belleza, y los ancestros que vivieron una vida muy sufrida, con abandonos, muertes o grandes sacrificios sin espacio para el goce. La belleza que le faltó a ese otro del cual es doble, que vivió en un asilo de niños o sin padre, sin madre, una vida muy falta de alegría. O cuando el conflicto familiar tiene que ver con los silencios, con la falta de expresión, con dramas o secretos familiares que no se pudieron expresar emocionalmente, incluso a veces ni nombrarlos, el artista utilizará para reparar el arte como lenguaje, para sacar y plasmar el mundo interior, en cualquiera de sus formas, escribiendo, pintando, esculpiendo. Cuando el conflicto pasó en nuestro clan por la necesidad de construir un mundo propio y algún ancestro se sintió atrapado por los mandatos familiares, por los constructos preestablecidos, quien repare a través de una estética propia. La panadería, la panificación, el oficio manual de esto se asocia con la unión, la nutrición y la figura paterna. Hay un conflicto familiar a reparar que seguramente esté ligado con la falta de contacto o de presencia con el padre, con algún padre del clan. El pan y particularmente el trigo, el grano de trigo, se relaciona con el arquetipo padre, con la figura paterna o con la siembra. Cuando hablamos de figura paterna, a veces, obviamente, generalmente es la figura del hombre, padre, abuelo, ¿no? Como una figura de autoridad. Pero también puede ser la iglesia, el Estado, el gobierno, o un jefe, o una institutriz, o alguien que marcó un lineamiento. En este caso, el panadero está reparando el contacto con el padre. Ahora, cuando el conflicto tiene que ver con desunión o con peleas familiares, el que hace el pan, el que cocina, une a la familia. Por eso la comida está ligada con unir a la familia. A través del alimento que elabora, actúa como un conector. Cuando lo que se intenta reparar como conflicto del transgeneracional son grandes hambrunas o carencia de alimentos vivida puntualmente por la familia, por el clan, el oficio se convierte entonces en la reparación de la nutrición y del suministro del alimento. La mezcla de los ingredientes que faltaban, el trigo, el padre,
el agua, la madre, también simbolizan la unión, porque la harina sola no se transforma en pan, necesita del agua. Y entonces ahí se une agua, arquetipo de madre, trigo, arquetipo de padre. Oficios como el mecánico, el técnico en electrodomésticos, el que repara, y en general, ¿qué intenta? Intenta reparar lo que está roto en el clan. Y siempre es en forma simbólica. Hay muchas acciones, actividades, trabajos. Creo que les di un pantallazo general de muchos otros. Si te quedó alguna duda y querés ponerla en comentarios, bueno, te las puedo contestar. Activa la campanita, suscríbete al canal, porque de la suscripción ayudamos como a generar más contenido. También si te suscribís o si compartís el video, puedo orientarme a qué tema les gusta más. Me lo pueden poner en comentarios, compartir. Así que bueno, hasta acá llegamos en este tema de las profesiones, los oficios que reparan a nuestro transgeneracional. Ya falta muy poco para que termine el año, este 2025, que es el primer año de este canal. Y ya en el 2026 tengo armadas varias charlas con distintos terapeutas holísticos, coaching, para seguir ampliando nuestros conocimientos, porque de la cantidad de cosas que aprendemos, siempre algo nos queda, siempre algo nos resuena. Y vamos eligiendo, y vamos despertando, y vamos tomando conciencia, y vamos andando conscientes, que de eso se trata este espacio. Gracias y nos seguimos viendo en el próximo episodio.